bailar salsa, no Salsa. conga. Eduardo, ¿todo bien por allá, Eduardo? ¿Todo bien? Todo bien. Exactamente, hay que saber cómo están todos. Claro. Solo preguntamos. Ay, no. Miren, no puedo creer, el internet se está portando de maravilla hoy. Están Está viendo lo que me perfecto. pasa a mí, ¿no? Perfecto. Y ayer, o sea, ayer fue un caos. Lo bueno fue que entendimos. Estuvo bueno, a pesar de todo. Bueno, sí, ¿Listo? pequeños fallos Yo técnicos. creo. Sí, creo que ¿Será que podemos ya? iniciar ya, ya son las 2:20. Ujú. Que se entendió literal. Bien, Gracias. bienvenidos muchachos. Esta es la clase 15 con Andrea Rodríguez. Ella es fisioterapeuta de Cali. Va a estar con nosotros hablándonos sobre terapia acuática. Andrea, bienvenida. La clase es todo tuya. Muchísimas gracias, Inés. Bueno, quiero darle primero que todo gracias a ustedes como organizadoras, a Physiokinetics, Inés y Danelis y Angélica Nieto por la invitación, por permitir estos espacios tan bonitos de compartir el conocimiento. Mi nombre es Andrea Rodríguez, soy fisioterapeuta de la ciudad de Cali, Colombia. Les voy a hablar un poco sobre la introducción de la terapia acuática. Esto es un tema bastante amplio. Son muchas técnicas las que se están trabajando, entonces voy a tratar de darles como un resumen de todas las técnicas, de cómo se está manejando, de cuáles son como los abordajes y dónde se puede intervenir a partir de estas técnicas, definir claro el concepto de terapia acuática, porque muchas veces está un poco tergiversada la información. Entonces espero que si tienen alguna duda me la vayan haciendo. Bueno, yo soy especialista en gerencia en salud, estoy formada en neurorehabilitación, terapia conductual, terapia comportamental Sunrise y ABA, y estoy certificada en terapia acuática con registro en la UABA, que es la Asociación Internacional de Terapeutas Acuáticos. Más adelante les explico bien sobre ella. ¿Listo? Bueno, para iniciar, saludos a todos los participantes también, a todos los que están ahí como asistentes. Hay muchos que pues no los conozco, otros que sí. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa que no se pueda solucionar ahorita en esta ponencia, en estos momentos, también me pueden escribir a mis redes o si tienen alguna duda, si quieren algún material, también lo pueden hacer y yo con mucho gusto se los voy a obsequiar. La terapia acuática siempre nos tenemos que preguntar como por qué realizar la fisioterapia en el medio acuático, en realidad qué propiedades tiene el agua, qué ofrece a los pacientes este tipo de terapia. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces pensamos en terapia acuática como solo ingresar al paciente a una piscina o a un medio acuático y realizar ejercicios. En realidad esto es todo un tema bastante grande que tiene que ver mucho con la evidencia científica. Son técnicas que se han venido desarrollando y perfeccionando y continúan perfeccionándose cada día. De hecho, ahora en el 2020 están creando como un nuevo programa de ejercicios y un nuevo programa que incluye otras técnicas. Entonces, realmente eso es un tema donde uno se tiene que estar actualizando constantemente. Bueno, la historia proviene desde los años antes de Cristo, con Hipócrates, donde él, que es el padre de la medicina, realizaba aplicaciones de agua fría y caliente para generar placer y mejorar la parte de la rehabilitación, o sea, para mejorar, para producir efecto sedativo, para generar toda una cantidad de tratamientos que en esa época se usaban, aún sin evidencia científica. Pero él encontró que muchas veces aplicar estos baños o lo que llamamos pañitos, tanto de agua tibia como de agua fría, servía muchísimo. A partir de 1799 a 1815, también los griegos y los alemanes
empezaron a incluir baños parciales y completos de agua fría y caliente, combinándolos con ejercicios. En 1930, empezaron a trabajar la hidroterapia activa con tablas. Entonces empezaron a incluir como unas tablitas que eran como de flotabilidad. Hoy en día hay muchas, pero en ese entonces eran unas tablas como más rudimentarias, pero empezaron a trabajar toda esta parte de la flotación con estas tablitas. En 1949 empezó a trabajarse todo lo que era una de las técnicas que hoy en día se sigue manejando, que es Halliwick, pero en ese entonces no se conocía todavía como Halliwick, sino que simplemente le estaban incorporando como una manera de controlar el cuerpo y de generar independencia en el agua. Esta técnica la empezó a incluir James Macmillan, que esto fue posterior a la guerra, y él era un soldado naval, entonces tenía mucho conocimiento de las propiedades físicas del agua y las empezó a instaurar como hacia los ejercicios. En 1952 empezó a hablar de facilitación neuromuscular propioceptiva, que hoy en día es una de las técnicas de rehabilitación neurológica, que es el CABAT, pero todavía no la conocían como ese nombre, sino que empezaron a manejar todo lo que tenía que ver como con diagonales. En 1955 ya se empezaron a utilizar cámaras de aire o flotadores, donde lograban que las extremidades superiores e inferiores se lograran mantener en flotación con todos estos implementos. En 1965 ya se definió más la facilitación neuromuscular propioceptiva y se empezó a trabajar ya bajo ese concepto. En el 73, James Macmillan, que fue el que empezó a desarrollar la técnica de Halliwick, fue invitado al Centro de Salud de Bad Ragaz, donde Bad Ragaz es otra técnica. Lo invitaron a que él creara un sistema de ejercicios de 10 puntos, donde empezaban a trabajar todo el control del cuerpo y toda la estabilidad a partir de ese programa de 10 puntos. Entonces ahí él creó la técnica o el método de Halliwick. En 1980, Harold Dull, que nació en 1935, fundó la Asociación de Trabajo Acuático en todo el mundo, que es la UABA, que hoy en día la UABA es esa sociedad internacional de terapeutas acuáticos donde está el registro de quien se ha certificado y que internacionalmente está certificado para poder realizar terapia acuática, ¿sí? Porque muchas veces se hacen cursos o se hacen entrenamientos, pero realmente no generan una certificación que pueda ir a un registro en la UABA, que realmente cuando te buscan en la UABA digan, ah, sí, tú eres un terapeuta que está calificado para brindar la terapia acuática. Ahí es donde se registran todos los profesionales entrenadores acuáticos. Y además él fue el creador de Watsu, que es otra de las técnicas que se utiliza en terapia acuática. En 1995, Alexander George introdujo una técnica que se llama Healing Dance, que todo tiene que ver como con la holística, la meditación, y lo llaman como danza curativa. En el 2005 se hizo el primer congreso en Brasil de fisioterapia acuática, y hoy en día en el 2020 se creó la Liga Latinoamericana de Fisioterapia Acuática, donde están implementando nuevas técnicas, que era lo que les hablaba al principio, que se están desarrollando como nuevos métodos que todavía no están probados, pero están incluyendo varias técnicas que ya están realmente calificadas científicamente. Listo. Para poder iniciar y hablar de todo lo que tiene que ver con la terapia acuática, pues obviamente debemos conocer primero todos los principios físicos o hidrodinámicos del agua. Uno de ellos es la flotación. La flotación tiene que ver con la disminución del peso, que es una disminución aparente, con la gravedad específica y con la presión hidrostática. ¿Qué es lo que tiene que ver? Normalmente cuando nosotros entramos al agua, hay una disminución del peso que es aparente, o sea, uno perfectamente en el agua puede cargar a otra persona sin ninguna dificultad. Todo esto se debe a la presión hidrostática, ¿sí? Toda la presión hidrostática tiene que ver con el principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo que se sumerja en el agua va a tener una fuerza de empuje contraria hacia arriba, de manera ascendente, igual al fluido que se ha desplazado. Es decir, hagan de cuenta que tienen un vaso, metieron, no sé, una manzana.
todo ese fluido que se está desplazando y la parte que queda adentro de ese cuerpo, de esa manzana, es la parte que se quita de peso y solamente se va a soportar o va a generar peso lo que queda en la superficie. Por eso decimos que, por ejemplo, si una persona ingresa hasta nivel de C7 de la séptima vértebra cervical, quiere decir que ha perdido más o menos su peso empieza a valer más o menos el 10% del total. Les explico en un ejemplo. Por ejemplo, una persona que pesa 80 kilos, cuando ingresa al agua y queda más o menos a nivel de C7, pierde del 8 al 10%. El 10% de 80 sería 8 kilos. Entonces, esa persona hasta este nivel de C7, dentro del agua, pesaría más o menos 8 kilos, ¿sí? Esto varía también en cuanto al género, o si es hombre o mujer, en cuanto a la altura, en cuanto al porcentaje de grasa, porcentaje de masa muscular. Bueno, todo esto tiene una variación, pero es aproximado un 8 a un 10%. Entonces, por eso, todo ese cuerpo que entró, o sea, de aquí del cuello hacia abajo, entró al agua. Entonces, ese cuerpo que está en el agua desplazó el fluido y todo ese fluido que desplazó es lo que se pierde en peso. Por eso solamente está pesando casi que prácticamente la cabeza unos 8 kilos. Por eso uno levanta tan fácil una persona que esté sumergida hasta el cuello. Si es más o menos hasta el proceso sifoideo, que viene siendo aquí como a nivel de pecho, donde terminan más o menos las costillas, pesa un 28 o un 35% de su peso normal. Y si es a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores, pues va a pesar más o menos un 50%. Es decir, si estamos más o menos metidos la mitad de nuestro cuerpo y pesa 80 kilos, pues va a pesar 40 kilos. Entonces ahí es donde uno empieza a mirar cómo voy a trabajar con mi paciente o cómo voy a desarrollar los ejercicios de acuerdo a la profundidad que estamos manejando, ¿sí? A esa fuerza de empuje que nos está generando la presión hidrostática. También tiene mucho que ver, bueno, esa parte del centro de gravedad, nosotros tenemos el centro de gravedad en tierra. Entonces, ese centro de gravedad en tierra también equivale al centro de gravedad de flotación en el agua. La gravedad específica tiene que ver mucho con el peso de los huesos, de los músculos, la cantidad y la distribución de la grasa, y todo esto determina una gravedad específica, como un peso que nosotros tenemos, ¿sí? La gravedad siempre va a estar tanto si hay agua como no hay agua, pero lo que nos ayuda a disminuir esa gravedad en el agua es la fuerza de empuje que se da por la presión hidrostática. Entonces, ¿qué sucede con la gravedad? La gravedad quiere decir que a mayor densidad, o sea, entre mayor gravedad tenga un cuerpo y sea mayor a la del agua, el cuerpo se va a hundir. Y si es menor, pues va a flotar. Entonces, todo esto, generalmente en promedio, el ser humano tiene una gravedad específica mucho menor que la del agua. Por eso nosotros podemos flotar fácilmente. ¿Hay personas que no pueden flotar? Sí, hay personas que no pueden flotar. Primero, porque no tienen, digamos, un buen control de su cuerpo. Segundo, porque su densidad puede ser bastante. Entonces, digamos, ustedes dirán, no, es que hay personas también que son delgadas, pero no saben flotar. Esto ya tiene que ver más con el control de su cuerpo, con el control de todo lo que, de su estabilidad y lo que están manejando. Cuando nosotros ingresamos al agua y estamos trabajando, por ejemplo, de manera horizontal o en una flotación, ustedes se dan cuenta que casi siempre los pies se tienden a hundir más que la parte del tórax. Esto se debe sobre todo, es por el aire que hay en los pulmones que hace que nosotros flotemos y nos mantengamos más en la parte superficial del agua. Y obviamente pues las extremidades, la cadera tiene un peso mayor, entonces tiende a hundirse más. También está la viscosidad, que es la fricción que se produce por la resistencia al flujo del agua, ¿sí? Toda esa fricción que se produce estimula los mecanorreceptores de adaptación rápida, que son los encargados de enviar estímulos del movimiento dinámico, de la parte dinámica, de todo lo que tiene que ver con los cambios de posición, de movimiento. ¿Vale? Otro de los principios es las fuerzas de resistencia. Las fuerzas de resistencia son tres. Una es la fuerza de cohesión, que tiene que ver con la tensión superficial del agua, que es toda esa unión de las moléculas del agua cuando el agua está en reposo, que no hay nada que la perturbe, o sea, no hay nada que la esté moviendo para romper esa tensión superficial.
De hecho, un cuerpo que no tenga tanto peso, por ejemplo, un mosquito, se puede parar encima del agua porque no logra romper esa tensión superficial, entonces se mantiene. Pero cuando entramos nosotros, cuando metemos otro cuerpo o un objeto, rompe esa tensión y el agua inmediatamente se mueve porque se desprenden, se dividen todas las partículas del agua. Aquí está algo importante que es la fuerza frontal y la fuerza de succión. La fuerza frontal se da cuando nosotros estamos en movimiento dentro del agua. Entonces, por ejemplo, pensemos en un paciente que empieza a caminar, o ustedes mismos empiezan a caminar. Entonces, al caminar, en la parte de adelante nosotros vamos a tener una resistencia. Ahí se va a aumentar la presión. Y en la parte posterior se va a disminuir esa presión. Si caminamos de espalda, pues la fuerza frontal va a estar en la espalda y en la parte posterior va a haber menos presión. Es hacia donde nos dirigimos en movimiento, independientemente si es de frente, de espalda, lateral. ¿Sí? Entonces, todo esto genera unos cambios de presión que empiezan a generar unos remolinos. Por ejemplo, cuando uno va caminando de frente en el agua, va viendo que se van generando unos remolinos a los laditos. Todo esto genera una fuerza que se llama fuerza de succión. Esa fuerza de succión son esos remolinos que se forman en la parte posterior y empiezan a dificultar que haya un flujo del agua y entonces se generan unas turbulencias. Esas turbulencias en la terapia acuática también se usan dependiendo de lo que uno vaya a necesitar y dependiendo de los objetivos que uno se plantee. Entonces, como toda terapia, como toda técnica y como todo proceso de rehabilitación debe llevar un proceso de intervención. Entonces, nuestros objetivos van a depender y nuestra intervención va a depender de todo ese plan de tratamiento o objetivos que nosotros nos hayamos planteado. Entonces, acá les tengo un dibujito para que entiendan mucho mejor lo que tiene que ver con la fuerza frontal y fuerza de succión. Esta es la parte delantera. O sea, el movimiento está aquí como lo muestra la flecha. Entonces, aquí estas flechitas muestran que es donde se aumenta la presión. Y en la parte de atrás, que es la puntica del triángulo, aquí hay menor presión. La fuerza de succión, igual. El mismo triangulito, la misma presión aquí aumentada, está disminuida, entonces se empiezan a formar los remolinos. Y ahí varía, entonces ustedes miran si dependiendo del paciente, es un paciente que ustedes necesitan trabajar con resistencia, entonces se aumenta la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es proporcional a la resistencia. A mayor velocidad, pues mayor resistencia. Eso depende ya del plan de tratamiento que nosotros tengamos con nuestros pacientes. Hay que tener claro y empezar a diferenciar qué es la terapia acuática en realidad en cuanto a técnica se refiere. Hay otras consideraciones y otras intervenciones que tienen que ver, por ejemplo, con hacer ejercicio o el mismo ejercicio que nosotros hacemos en tierra, no sé, sentadillas, tijeras, saltos, payasitos, bueno, todos los ejercicios que nosotros se nos ocurran en tierra, los podemos trasladar y hacerlos en agua. ¿Por qué? Porque en el agua, como perdemos peso, pues las articulaciones, tanto de rodilla, cadera, columna, bueno, todas empiezan a tener menos fricción, entonces están más libres para el movimiento. Entonces, si tenemos una persona, por ejemplo, con una artrosis o con un proceso reumatoideo o con una hernia discal, entonces, ¿qué sucede? Que en el agua va a ser mucho más fácil trabajarlo porque no va a haber esa presión que le genere el dolor y la persona con el solo hecho de entrar a caminar en el agua ya va a sentir una diferencia, o sea, las propiedades del agua a nivel terapéutico son demasiadas, tanto que solo sentir el agua, y yo creo que ustedes lo recuerdan, uno cuando va sea al río, al mar, incluso a una piscina, uno siente que el cuerpo se relaja y descansa. Es por todos estos principios y todos estos procesos que tiene el agua. Esa es una de las formas. Trabajar la terapia física dentro del agua, igualito que lo trabajamos afuera. Y hay otro tipo de intervención que tiene que ver con baños, duchas, chorros, tanques. Entonces, por ejemplo, acá está el tanque de Hubbard, que es cuando ingresamos todo el paciente. Están estos tanques de remolino, que es para meter miembros superiores o miembros inferiores. Generan remolino y lo que hacen es estimular la circulación y, bueno, otros procesos físicos, hidrodinámicos que genera el agua.
Pero en realidad la terapia acuática y lo que debemos conocer como terapia acuática son las técnicas especializadas que están basadas en la evidencia científica para el abordaje terapéutico en el medio acuático. Y de esas es las que yo le voy a hablar el día de hoy. ¿Quiénes pueden abordar y quiénes pueden realizar la terapia acuática? Eso es algo que está en mucha discusión porque se tiene entendido que la terapia acuática pues es prácticamente hacer fisioterapia en el agua. Entonces, inicialmente, y depende mucho del país, por ejemplo, aquí en Colombia, las leyes tenían mucha tendencia a que solo el fisioterapeuta podía realizar la terapia acuática, pero se han dado cuenta de que es posible que otras personas puedan atender la parte de terapia acuática porque se hace un trabajo interdisciplinar. Entonces pueden entrar kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, médicos y educadores físicos. ¿Qué es lo que hay que tener claro y hay que hacer énfasis en eso? En que si un paciente le enviaron terapia física y terapia acuática y rehabilitación, sí o sí es el terapeuta físico o fisioterapeuta o kinesiólogo o licenciado en fisioterapia, como lo llaman en varios países, el que debe abordar esa área, ¿sí? El que debe realizar esas terapias. No puede un psicólogo ir a hacer una terapia acuática enviada como terapia física de rehabilitación simplemente porque hizo un curso, porque se certificó en terapia acuática. Entonces eso es lo que hay que tener muy claro, el ejercicio profesional, o sea, quién es el que va a realizar la terapia acuática y con base a qué le enviaron la terapia acuática. Si es rehabilitación física, no lo va a poder hacer un ocupacional ni un fonoaudiólogo. ¿Qué era lo que se trabajaba? Y por ejemplo, cuando yo trabajo terapia acuática de manera interdisciplinar, entonces, por ejemplo, ingresamos al agua con una fonoaudióloga. Entonces, tenemos una niña con parálisis cerebral. Al hacer la intervención, yo me encargo de toda la parte de rehabilitación física, del control postural, de aplicar las técnicas, y ella inmediatamente, mientras yo estoy realizando ese tipo de terapia y control, ella está trabajando toda la parte que le corresponde, que es esta parte de deglución, de habla, bueno, toda la parte orofacial. Entonces es una manera de nosotros trabajar. Ella no podría entrar sola sin la fisioterapeuta, que en ese caso era yo, no podría entrar sola. ¿Por qué? Porque la intervención y lo que le mandaron a la paciente era terapia física, o sea, rehabilitación física, pero en el agua. Entonces solamente la puede realizar el fisioterapeuta. Las otras profesiones pueden intervenir, pero enfocadas hacia su propósito de la profesión. Por ejemplo, un terapeuta ocupacional lo puede trabajar enfocado hacia las actividades de la vida diaria y bueno, cada área trabajándolo enfocado a su función. ¿En qué áreas puede intervenirse la fisioterapia, la terapia acuática? En casi todas. Traumatología, ortopedia, neurología, osteomuscular, neumología, deportiva, pediátrica, geriátrica, reumatológica, cardiológica y bueno, incluso en veterinaria. No conozco mucho esa área, creo que los que estamos acá tampoco, pero es importante nombrarlo para saber que esa parte de terapia acuática ya la están trabajando tanto en perros como en caballos. ¿En qué funciona y de qué depende cómo la aplicamos? De los objetivos y el plan de intervención que establezcamos nosotros como terapeutas. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el concepto? Es un método terapéutico donde se emplean conocimientos fisioterapéuticos de rehabilitación y biomecánica en conjunto con diversas técnicas específicas y ejercicios diseñados por un profesional calificado. Es muy importante entender esa parte, o sea, la terapia acuática no es solo ingresar a hacer terapia acuática, por eso soy tan enfática en que debe ser un profesional el que realice la terapia acuática, porque por eso tiene ese nombre, terapia. Entonces no es solo ingresar a hacer ejercicio en el agua y ya estoy haciendo terapia acuática, eso no es. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros, aparte de usar los principios del agua, nosotros empezamos a poner nuestros conocimientos como fisioterapeutas de toda la parte biomecánica, neurofisiológica, neuroanatómica, bueno, todos estos conocimientos que ya nosotros tenemos como base en nuestra profesión. Y a partir de ahí, pues aprovechamos las propiedades y bondades que nos ofrece el agua para poder facilitar el movimiento corporal humano y promover la independencia y la funcionalidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros como profesionales? Yo pienso que
todos los profesionales y principalmente me enfoco en la parte de fisioterapia, que es porque soy fisioterapeuta, que nosotros no nos podemos quedar solamente con el hecho de recibir un diagnóstico médico y ya mentalizarnos a hacer el diagnóstico que nos mandó el médico. No, nosotros somos una ciencia de la salud y tenemos la capacidad de poder valorar, diagnosticar y definir al paciente y confirmar ese diagnóstico. Aparte de eso, por ejemplo, los diagnósticos que nos llegan de los médicos son simplemente enfocados a la lesión, a la condición de salud. Entonces, por ejemplo, esguince, hernia, hernia discal, artrosis, son muy generalizados porque van enfocados a la condición. ¿Qué nos diferencia a nosotros de esa parte del diagnóstico médico? Que nosotros nos basamos en la CIF y el APTA, que es la clasificación internacional de funcionalidad y lo que tiene que ver con los dominios y los patrones de movimiento. Entonces, nosotros simplemente nos diferenciamos, y es algo básico, que un buen fisioterapeuta que haga, o sea, un fisioterapeuta que haga una valoración de esta manera, lo podemos catalogar como un fisioterapeuta muy bueno. ¿Por qué? Porque nos enfocamos no solamente en la condición de salud, sino que tenemos en cuenta las limitaciones en las actividades de la vida diaria, las restricciones en la participación que tenga y todos los factores externos que pueden influir, los factores ambientales, los factores psicológicos, internos y externos, dónde trabaja, cómo se desempeña, qué realiza. Entonces, sé que esta clase es de terapia acuática, pero es muy importante tener en cuenta que siempre debemos trabajar la valoración terapéutica de esta manera. Iniciar con el examen, la evaluación, nos llegó el diagnóstico, entonces venga, confirmemos el diagnóstico, historia clínica, la anamnesis, todo lo que tiene que ver con pruebas semiológicas, vamos a revisar fuerza, AMA, postura, que es tan importante, revisar todas las ayudas diagnósticas, hacer la revisión por sistemas y si es necesario podemos remitir a otros profesionales como una sugerencia. Nosotros no podemos mandar a que lo vea un profesional, pero sí podemos hacer una sugerencia. A partir de ahí tenemos un diagnóstico. Ese diagnóstico lo hacemos con base en la CIF y el APTA. Es decir, nuestros diagnósticos no van a ser, por ejemplo, el paciente llegó con esguince, sí tiene esguince. No, nosotros trabajamos y decimos paciente de tantos años, o sea, nuestros diagnósticos son largos. Paciente de tantos años, de género tal, con diagnóstico médico tal, que genera limitación a la movilidad de rodilla y cadera, limitándolo en su actividad de la vida diaria de vestido y aseo, con restricción en la participación laboral, teniendo en cuenta que, por ejemplo, se desempeñe como carguero, entonces tiene que levantar y hacer carga. Entonces, ese es todo nuestro diagnóstico, ¿sí? Y luego colocamos la parte del acta, con dificultad o con limitación o con alteración en el dominio neuromuscular, cardiovascular, tegumentario, músculo esquelético, dependiendo del dominio en lo que lo estemos catalogando, y asimismo definirlo en los patrones A, B, C o D. Esto lo pueden buscar si de pronto no me están entendiendo o no lo conocían. Es importante que lo examinen, que lo miren. Acá adelantico se los puse. Esta de acá arriba es la CIF, es internacional, es la clasificación internacional de funcionalidad definida por la Organización Mundial de la Salud. Aquí es donde define, mire, la condición de salud, todas las estructuras o funciones corporales que estén afectadas, cómo se limitan sus actividades de la vida diaria y cuál es la restricción en la participación. Entonces, son tres cosas fundamentales: condición de salud, limitación en las actividades y restricción en la participación, teniendo en cuenta los factores ambientales y los factores personales. Y el APTA, que es la guía práctica de fisioterapia, donde definimos los dominios que les decía. Y cada uno de estos dominios tienen 8 patrones, ¿sí? Entonces nosotros lo definimos si es patrón A, B, C, D o E, dependiendo cómo lo estemos evaluando. Esta guía también la pueden encontrar en internet. Si no la tienen, me dicen y yo se las puedo compartir. Posterior a eso, nosotros hacemos un pronóstico donde determinamos cuál va a ser ese progreso o qué es lo que nosotros tenemos planeado o qué pensamos que pueda lograr el paciente, y a partir de ahí planteamos una intervención donde nosotros colocamos los objetivos y colocamos el plan de intervención. Hay que tener muy claro que siempre debemos hacerlo de manera
como una revisión sistemática. Los objetivos deben ser un objetivo general que sea posible cumplirlo, no sea algo general o extremo. Por ejemplo, me llegó un paciente con, no sé, trauma raquimedular, y no tiene nada de sensibilidad, pero entonces mi objetivo va a ser trabajar marcha a futuro, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro, este ejemplo lo pongo, parece bobo, pero hay que tener muy claro ese tipo de cosas, o sea, hasta dónde voy a lograr yo llegar. Y que el objetivo general siempre esté enfocado a la función. Entonces, por ejemplo, mi paciente que tiene lesión de manguito rotador, ¿qué no puede hacer? ¿Qué encontré yo en el diagnóstico que no puede hacer? Ah, tiene limitado el vestido y tiene limitado el peinado. Entonces, yo quiero lograr, en mi objetivo general, que el paciente logre realizar su actividad de la vida diaria de vestido y peinado y pueda participar en su área laboral, ¿sí? Los objetivos específicos serían aumentar fuerza muscular de hombro, mejorar la propiocepción, fortalecer rotadores, fortalecer musculatura del manguito rotador. Así se define un plan de tratamiento con objetivos. Y ya la intervención o lo que voy a plantear se debe hacer estableciendo qué actividades voy a manejar yo para cumplir todos esos objetivos generales específicos que me lleven a cumplir el objetivo general. Y al final los resultados y lo que alcancemos nosotros a lograr, entonces lo ponemos, lo planteamos y miramos si nuestro pronóstico se adecua a los resultados que obtuvimos. Y si no, mirar si el paciente, ahí es donde uno define si necesita más terapia, no necesita más terapia, porque tenemos la capacidad para poder hacerlo, ¿vale? ¿Me están escuchando todos? Sí, Andrea, se escucha perfecto Sí, y se se ve. Lo escucha que pasa es que hay perfecto. personas con problemas en el internet. Muchísimas gracias. Ok. Vale. Listo. Bueno. Esta parte donde les hablaba, que era, hablan dependiendo de cada país y dependiendo las normas, las leyes que tengan en cada país, se especifica que es un derecho profesional y competencia del fisioterapeuta. Pero lo que les expliqué hace un momento, que ya depende y puede variar el profesional que pueda intervenir de acuerdo a cada país donde se encuentren y de acuerdo como a la competencia, lo que vayan a abordar y vayan a desarrollar. No podemos fomentar lo mismo que les indiqué, que esta rehabilitación física la hagan personas que no estén capacitadas o personas que no tengan una profesión de base, que no hayan adquirido sus conocimientos pues durante tantos años de manera profesional en una universidad. Y obviamente pues debemos luchar contra el intrusismo profesional, porque vemos hoy en día que hay muchas personas sin una formación, y no solo en terapia acuática, sino en todas las áreas, que digamos hacen cursos de 3 meses o hacen un diplomado y entonces ya empiezan a trabajar como si fueran en el área de la fisioterapia y me imagino que también en otras áreas terapéuticas. Entonces es vital poder trabajar esa parte de intrusismo profesional. Actualmente esta terapia acuática pues ya tiene mayor reconocimiento y obviamente tiene evidencia científica que está generando pues mayores cambios y progresiones en la rehabilitación. Es importante que cuando abordemos o trabajemos la terapia acuática, lo hagamos, sepamos bien cómo es la aplicación, cómo lo vamos a hacer. No se trata solamente de, ya leí o vi esto, entonces ya puedo hacer la terapia acuática. No, hay que practicarlo. La clase que les estoy dando hoy es muy teórica. Realmente para uno poderse certificar, cuando yo me certifiqué duré casi un mes metida en el agua, aprendiendo las técnicas, practicándola. Vimos parte teórica y parte práctica, entonces es como para que al que le guste, al que esté interesado, pues mire a ver la manera de cómo puede certificarse para ampliar estos conocimientos que estamos teniendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque todo eso nos previene y nos lleva a mantener la seguridad del paciente. Es lo mismo que la fisioterapia. Tenemos que saber qué estamos aplicando y cómo lo estamos aplicando. Debe ser una dosificación adecuada, favoreciendo todo el trabajo neuromuscular en el medio acuático. Y los fundamentos metodológicos deben ser rigurosos y contrastados científicamente.
En conclusión, todas las propiedades del medio acuático, sumado a las técnicas, nos va a llevar a que la rehabilitación sea más efectiva y exitosa en todas las patologías, trastornos, lesiones, enfermedades que se nos pueda presentar. Se puede realizar de manera individual o de manera grupal, dependiendo la técnica. Lo ideal es que siempre que nosotros hagamos terapia acuática, la técnica que vayamos a aplicar, tratemos de hacerla ingresando nosotros al medio. O sea, yo no concibo ver un terapeuta acuático por fuera del agua dirigiendo al paciente y el paciente en el agua, ¿sí? El que es terapeuta acuático tiene que ingresar al agua y atender a su paciente en el agua. Prácticamente nos salen escamas de estar todo el día en el agua. Bueno, la terapia acuática va enfocada siempre a facilitar la funcionalidad, promoviendo esta independencia, integrando todos los movimientos a través de técnicas especializadas para el logro de los objetivos propuestos, aprovechando todas las propiedades del agua y todos estos principios de hidrodinámica y mecánica que posee. Bueno, los beneficios son muchos, entre esos el efecto sedativo, que es cuando trabajamos técnicas de relajación. Ahora les voy a indicar, acá están muy generalizados, pero cada técnica tiene una directriz y una indicación específica. Nos sirve para disminuir la tensión muscular o para aumentar el tono muscular en pacientes, por ejemplo, que son fluctuantes de tono o que tienen hipotonía. Nos sirve para disminuir el dolor musculoesquelético. Esto es increíble, o sea, un paciente que llega con un dolor, una lumbalgia, una dorsalgia, una cervicalgia, una hernia, cualquier dolor que tenga musculoesquelético, el solo hecho de ingresar al agua, ya ingresa al agua, hace una marcha de calentamiento y el paciente empieza a sentir mejoría, todo por los efectos de las propiedades físicas del agua. Nos ayuda a favorecer rangos de movilidad articular, a mejorar la capacidad respiratoria y la oxigenación. Nosotros como fisioterapeutas todos sabemos que siempre debemos favorecer y promover el patrón respiratorio adecuado, que es el patrón diafragmático en nuestros pacientes. ¿Para qué? Para que puedan tener una mayor oxigenación de todos sus tejidos. En el agua es lo mismo y se inicia trabajando a manera de burbujas, donde nosotros enseñamos al paciente cómo sumergir y empezar a botar. Normalmente en tierra, nosotros debemos tomar el aire por nariz y botarlo por la boca. En agua se trabaja al contrario, toma por la boca, bocarada, ingresa y bota por nariz. Entonces empieza a hacer burbujas. De esta manera uno empieza a trabajar esa capacidad pulmonar y mejorar la oxigenación. También refuerza todo lo que tiene que ver con la capacidad intelectual y el proceso psicoafectivo. ¿Por qué? Porque el solo nos genera un ambiente de tranquilidad, de relajación, entonces eso mejora muchísimo esa área también. Nos favorece la reeducación postural, favorece la circulación sanguínea, todo lo que tiene que ver con el retorno venoso. ¿Por qué? Por la presión hidrostática, que nos genera una presión y a mayor profundidad, pues mayor es la presión, ¿sí? No sé si ustedes han hecho o han intentado sumergirse en el mar, por ejemplo, cuando uno hace karate o los que han ido a bucear, uno empieza a sentir más esa presión del agua. Eso es la presión hidrostática. Entonces, a nuestros pacientes les favorece para mejorar la circulación sanguínea. También nos mejora todas las capacidades físicas y coordinativas, fuerza, resistencia, todo lo que tiene que ver con la parte coordinativa, equilibrio, ritmo, bueno, todas estas capacidades. Nos ayuda a aumentar la confianza y la seguridad de los pacientes. Hay pacientes que al principio ingresan con mucho miedo o le tienen fobia al agua. Entonces usamos una técnica que es la de Halliwick. Ahora se las explico, donde hacemos que el paciente empiece a hacer un ajuste mental al agua, empieza a favorecer. No tiene necesariamente que el primer día ya nosotros meter al paciente y empezarlo a trabajar. Yo he tenido terapias donde ingreso al paciente y lo tengo sentadito conmigo y simplemente jugamos en el agua, le pongo el agua en los bracitos y lo voy ingresando. ¿Por qué? Porque muchas veces hay niños que tienen tendencia a tenerle esta fobia al agua y si los metemos de una, pues los efectos van a ser muy diferentes, van a ser más negativos que positivos. Entonces esto se hace a través de un ajuste mental o adaptación al medio acuático.
Tiene efectos curativos y recreativos cuando ya se adaptan, mejor dicho, ya no quieren no quieren salirse de la terapia. Genera mayor adhesión a los tratamientos y mejora la propiocepción y el esquema corporal. Además, nos permite iniciar antes los procesos de rehabilitación. Muchas veces hay procesos o hay toda la parte terapéutica que en tierra no se nos permite, precisamente por toda la resistencia o la carga articular que nos genera la fuerza de gravedad. Entonces, todo esto lo podemos aprovechar cuando estamos en el agua. ¿Por qué? Por la fuerza de empuje que nos disminuye un poquito esa fuerza de gravedad y nos hace que tengamos un peso, una disminución de peso aparente. Acelera los procesos de curación, obviamente reduce que todos estos planes de intervención pues se generen. A veces cuando uno trabaja terapia física en tierra y también terapia acuática combinado, el paciente se mejora súper rápido. Produce bienestar psicológico, disminuye el temor del paciente a las caídas. El agua nos da, por ejemplo, para trabajar esto en pacientes neurológicos es maravilloso porque el paciente neurológico en tierra tiene mucha tendencia a las caídas, por ejemplo, los pacientes con atetosis, los pacientes que están aprendiendo a hacer marcha con aparatos largos, los pacientes que tienen que usar muletas, caminador. En el agua esto les da una estabilidad mayor, entonces logran mejorar y activar y generar unos procesos que en tierra no se pueden lograr. Y promueve obviamente la calidad de vida. No les había hablado de la parte, les hablé de todo lo que tiene que ver con la indicación, cuáles son los campos de acción. No les dije las contraindicaciones, se las voy a decir. Las contraindicaciones son, digamos, cuando el paciente tiene una lesión en piel, entonces no es recomendable, no debe ingresar al agua. ¿Por qué? Porque el agua le puede generar un retraso o un retroceso en esa cicatrización. No deben ingresar pacientes que tengan no controlada, digamos, su hipertensión. Un paciente con hipertensión puede entrar, pero si no está controlada, lo ideal es no entrar. Los pacientes con vértigo, es muy bueno el trabajo en el agua, pero tiene que ser un momento donde no esté disparado el vértigo, porque si no, el movimiento del agua nos va a exacerbar ese vértigo. Por ejemplo, pacientes que tienen el botón gástrico, los niños sobre todo, o pacienticos que son neurológicos. Ustedes dirán, ay, con botón gástrico puede entrar. Sí, sí puede entrar con botón gástrico, pero se les debe colocar, hay un parche especial que venden acá en Colombia, no sé si en Venezuela también lo utilicen, que se le coloca encima al botón gástrico y sella completamente. Entonces, perfecto, el paciente entra y puede trabajar normal. ¿Qué también hay que tener en cuenta cuando trabajemos con pacientes neurológicos niños? Que entren siempre con el pañal adecuado para el trabajo en el agua. Hay unos pañales específicos, son diseñados específicamente para meterse a las piscinas. ¿Por qué? Porque pues obviamente también debemos cuidar nuestro medio y cuidar a los otros pacientes. Y el hecho de tener orina o de tener heces, entonces todo esto contamina y puede generar daño a los otros pacienticos. Hay pacientes que cuando están trabajando en agua, cuando estamos empezando a trabajar la parte de inmersión, pueden tragar agua y pueden generar vómitos. Se vomitan en la piscina también. También hay que cerrar la piscina. Entonces hay que tener como mucho cuidado de hacer este tipo de trabajos. Bueno, las técnicas de abordaje, ya para iniciar como tal en lo que tiene que ver con las técnicas, vamos a iniciar con la que se llama Tai Chi. Es complejo mostrarles ahorita videos porque tendríamos que hacerlo con internet y pues obviamente las redes a veces fallan cuando mostramos videos, pero voy a intentar un poquito. O cada uno puede buscar y mirar. La Tai Chi es una técnica que empezaron a adaptar. Primero aquí los. Bueno. Pacientes sin control de esfínteres pueden entrar. Sí pueden entrar, pero siempre tienen que hacerlo con lo que les expliqué, con el pañal adecuado para no contaminar la piscina. Sí, es vital. Nosotros debemos colaborar con el diagnóstico médico. Los TEO también pueden trabajar la parte sensorial. Así es. Bueno. Tai Chi es una técnica que es oriental. Fue diseñada por Jun Kono, que es un chino. Él fue el creador de este método
lo llama como ai chi es el aliento que tomamos cuando estamos solos. Esta es una técnica sedativa de relajación, es súper rico practicarla. En esta, el que nos dirige, sí, o sea, el terapeuta que dirige, estoy hablando como si fuera la paciente porque viví la experiencia, quien nos dirige o cuando nosotros dirigimos en esta técnica sí debemos estar por fuera del agua y se trabaja de manera grupal, no es tan terapéutica de uno a uno, sino que se maneja más de la parte grupal. Entonces lo pueden trabajar con pacientes osteomusculares, con pacientes traumatológicos, con pacientes que sean más independientes en el agua o incluso con personas que no tengan ninguna patología, ninguna lesión, sino que simplemente quieren hacer una terapia más de sedación, de relajación. Es muy parecida, tiene muchos principios similares como al Tai Chi, pero no proviene el nombre de Tai Chi por el Tai Chi, no, sino que proviene de la unión de unas palabras que son en chino, que significa como amor y unión. Entonces de ahí salió esa palabra ai chi. En este método, lo que es una serie de pasos, es como una secuencia. Entonces lo que se hace y se pone música, es una música específica para trabajar ai chi, y se hacen movimientos fluidos, suaves, lentos, que se van, donde vamos manejando todo el cuerpo. Eso es una secuencia, es un programa de ejercicios. Y todo tiene que ver enfocado y todo va direccionado a la relajación. Provoca pues una sensación de armonía, genera obviamente equilibrio psicoafectivo y todo lo que tiene que ver con la relajación en el medio acuático. Quienes pues quieran ver un poquito más sobre esto me pueden escribir, o ahorita creo que quedamos al final todos en el chat para poderles enviar algunos links para que miren cómo se maneja el programa de Chi. Aquí les puse una fotico, más o menos así se maneja. En esta foto, este es mi instructor. Entonces, él aquí estaba dentro del agua, él primero estuvo afuera enseñándonos los pasos porque es una secuencia, y posteriormente ingresó al agua y ya hicimos, se hace como una coreografía. Entonces, al ritmo de la música, nosotros vamos haciendo una coreografía y vamos manejando la respiración. Entonces, por eso dice que el programa promueve la respiración profunda y combinada con el movimiento grande. Son movimientos amplios y de desplazamiento con el cuerpo. Y siempre se trabaja a este nivel de altura. No nos sumergimos más, sino más o menos hasta el pecho, cuello. O sea, siempre tenemos que estar, aquí dice hasta el cuello, pero realmente es como hasta el pecho que se debe trabajar o hasta la cintura para poder como manejar bien los espacios. La otra técnica es esta aquafasioterapia. La aquafasioterapia, disculpen. La aquafasioterapia es una maniobra miofacial que tiene que ver mucho con elongación, o sea, con los estiramientos. Es muy chévere aplicarla en los pacientes neurológicos que tienen espasticidad o rigidez, o en los pacientes, digamos, osteomusculares que tienen retracciones. Entonces es muy chévere para liberar ese tipo de tensiones. Por ejemplo, en los deportistas que ellos suelen tener como tanta pues actividad, entonces con este tipo de técnicas está relajando y estamos modulando, estamos trabajando más sobre la fascia. Anteriormente no se tenía tanto énfasis en la fascia. Hoy en día, gracias a Dios, ya se está generando más trabajo sobre las fascias y estamos teniendo más en cuenta de que no somos segmentos ni somos un músculo aislado, sino que somos grupos musculares y más que eso somos cadenas miofaciales. O sea, todo lo que tiene que ver con cadena posterior, cadena anterior, cadena lateral. Todo esto se debe trabajar de manera conjunta. Nosotros yo no, pues personalmente como fisioterapeuta no soy muy fanática de hacer ejercicios tan robotizados como voy a trabajar bíceps o voy a trabajar hombro. Yo soy más de patrones de movimiento más funcionales donde podemos trabajar todo el cuerpo y todas las cadenas miofaciales como un todo. Tener en cuenta que los pacientes no son solamente lo que nos vino lesionado. Entonces, llegó con un dolor en el hombro. Tenemos que evaluar que viene desde la parte cervical, que viene desde la columna, cómo está el codo, cómo está la muñeca. Realmente ese dolor de hombro proviene de un diagnóstico de hombro o de una cervicobraquialgia. Y así mismo para todo. Viene con un dolor en la zona, en la cadera o viene con una ciática.
Entonces, miremos qué es lo que está pasando. Realmente ese diagnóstico de ciática ya hoy en día no se debe usar porque ciática es algo muy amplio. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene una compresión radicular, tiene una parestesia, tiene un síndrome del piramidal, tiene puntos gatillos que le están comprimiendo y generando sensaciones o síntomas neurológicos. Entonces hay que tener muy en cuenta todo esto, que somos fascias. Entonces, esta técnica es muy buena para eso, para ayudar en toda esa parte del estiramiento y la elongación, pero más enfocado a las fascias, a todo el complejo miofacial. Bueno, y reestructura pues el tejido facial y mejora los trastornos posturales y estructurales. La técnica de Halliwick es una técnica que, como les dije anteriormente, es definida por James Macmillan en 1950, pero hoy en día es que ya se vino como a nombrar más como la técnica, que fue cuando a él lo invitaron al SPA y al Centro de Salud de Barragás, donde él definió el programa de los 10 puntos. ¿Qué es lo que se pretende con Halliwick? Lograr el control sobre las rotaciones alrededor de los ejes de movimiento del cuerpo. Es una secuencia de aprendizaje sensoriomotor y lo que hace es promover una adaptación al agua o el ajuste mental, lo que yo les estaba explicando. Este programa de 10 puntos, el primer punto que se debe trabajar siempre es el ajuste mental o la adaptación al medio acuático. Es ingresar al paciente y hacerle sentir seguridad y confianza dentro del medio acuático. Posterior al ajuste mental ya empezamos a trabajar el control postural y el equilibrio, y posterior a esto ya entramos a manejar movimiento. Es decir, no podemos ingresar al paciente primera sesión de terapia, hacerle ya un movimiento en el agua sin haberle trabajado primero ajuste mental y control de tronco y equilibrio. Toda esa parte de estabilidad y de trabajo de core en el agua. Y ya al final, cuando logramos todo eso, entramos a trabajar movimiento, rotaciones, cambios de posición, que son todos estos puntos que están definidos. Y al final incluso se puede trabajar los movimientos básicos de natación. Hay pacientes que ya son muy funcionales y logran atravesar todo este programa y uno ya les puede enseñar el gesto deportivo de natación. Es súper chévere. Yo con los pacientes de trauma raquimedular ya llegaba al punto de trabajar natación. Entonces se volvían deportistas y se emocionaban con la terapia acuática y empezaban a ya de ser un paciente pasivo que no podía hacer nada, que porque tiene una discapacidad, se empoderaba tanto porque el agua le brindaba esa confianza que se volvían deportistas. Entonces se inscribían a las ligas de natación, si no podían de natación, de básquetbol, pero ya se sentían tan seguros que podían ya pasar de ser pacientes a convertirse en un deportista, cosa que quizás sin esa discapacidad no se hubieran mentalizado para lograr. Esta técnica anteriormente se usaba para trabajar o para enseñar a las personas a nadar y luego se fue volviendo como más terapéutica. Esa técnica es muy chévere porque es como hacer bobat en el agua. O sea, prácticamente todos estos principios y todo este trabajo de desarrollo motor y aprendizaje motor que se trabaja en bobat en tierra, así mismo se traslada y se trabaja en el agua como Halliwick. Estos son los 10 puntos. Ajuste mental o desapego, que es la confianza en el agua. El segundo es el control rotacional sagital o desapego. Es una rotación que hacemos en el plano sagital con el paciente y empezamos a trabajar todos los ejercicios que se nos ocurran, pero manteniendo la rotación sagital, o sea, no los vamos a poner horizontal. Luego viene la rotación transversal, que es donde ya empezamos a inclinarlos. La rotación longitudinal, donde los empezamos a poner de manera horizontal. Y luego combinamos todos estos movimientos y es el que se llama rotación combinada. Entonces empezamos a pararlo, a acostarlo, a moverlo, boca arriba, boca abajo. Y luego, primero nosotros hacemos el apoyo, la asistencia. Pero como siempre la terapia acuática busca funcionalidad e independencia, tratamos de que el paciente ya empiece a hacer los ejercicios por sí solo y se logre mantener. Tenía un paciente que recuerdo mucho cuadriparesia, o sea, prácticamente solo tenía un poco de movimiento en las manos y un leve control ahí de tronco, pero muy leve, yo digo que más era por el apoyo. Y en el agua lograba nadar, lograba hacer cambios de posición, lograba sentarse, acostarse, todo en el agua con la ayuda de la fuerza de empuje. Y cuando se cansaba, entonces flotaba. Y otra vez volvía y nadaba, se atravesaba. O sea, era súper chévere trabajar. No hay
no hay limitación para trabajar este tipo de técnica. La inversión mental, que es cuando ya empezamos a seguir trabajando esa parte de desapego, donde trabajamos independencia. Los balances, donde también lo hacen de manera funcional. Luego ya ponemos un poquito de turbulencia, que es lo que yo les decía, que a mayor velocidad, pues mayor turbulencia y mayor resistencia. Entonces empezamos a hacer movimientos más rápidos para generar inestabilidad y generar esas turbulencias. Muchas veces cuando ya soltamos el paciente, yo misma les provocaba la turbulencia con mis movimientos de las manos para generarles a ellos esa inestabilidad que les iba a permitir adaptarse y hacer más control de su cuerpo. La progresión simple y ya luego el movimiento básico de Halloween, que ya es enfocado hacia los gestos de natación. Quienes quieran este programa, yo lo tengo bien detalladito, cómo se trabaja, cómo se hace. Un PDF también me pueden escribir, se los enviaré con mucho gusto. Esta es la técnica de Bhadragas. Si Halloween era la técnica de Bobat, Bhadragas es la técnica de PNF o facilitación neuromuscular propioceptiva. En esta se usa todo y se usa muchísimo lo que tiene que ver con equipos o con anillos o con flotadores. Se trabaja casi siempre con el paciente en horizontal sobre la superficie del agua y podemos empezar a hacer movimientos y cambios y trabajos diferentes cuando ya vayamos avanzando a llevarlos a sedente o a llevarlos a una posición bípedo, pero seguir trabajando con todo lo que tiene que ver con flotadores, tanto a nivel de cuello, a nivel de espalda, cadera, rodilla, tobillo, bueno, dependiendo de los objetivos que nosotros estemos manejando. Se trabaja a través de patrones de movimiento, igualito que se trabaja PNF o CABAT, que es con diagonales, también acá se trabaja con diagonales, y lo que hace es el mismo efecto que nosotros tenemos como PNF en tierra, mejorar el efecto de la elongación, la relajación muscular, lo que se tiene en cuenta que de hecho el estiramiento como tal, así que anteriormente usábamos, realmente no es tan efectivo, pero sí es más efectivo, por ejemplo, trabajar toda la técnica de facilitación neuromuscular propioceptiva, porque es la manera como se hace esa integración en la placa neuromotora, que es la que realmente produce los efectos que anteriormente llamábamos con el estiramiento como que, ay, no, ganó movimiento, ganó ama, no. Todo realmente es una integración neuromuscular. Inicialmente, miren, están asistidos por el terapeuta, lo mismo que en CABAT. Aquí tengo los patrones de CABAT, que es la diagonal, bueno, las que todos conocemos. Inicialmente se hacía se hace asistido por el terapeuta y al final ya tratamos de irlo soltando, como está en esta imagencita y en esta, donde el paciente ya prácticamente está solo y empieza a trabajar de manera independiente. Trabaja la propiocepción y lo que tiene que ver con el funcionamiento neuromuscular. La otra técnica es la técnica de Watsu. Esta es muy conocida, todo el mundo usa Watsu, todo el mundo conoce Watsu, pero realmente lo conocen, realmente estamos haciendo los pasos y la secuencia de movimientos que tiene el Watsu. El Watsu es una secuencia igual que el Chi, es una secuencia específica. Se empieza así, se continúa con esta, sigue la otra, o sea, debe hacerse en ese recorrido porque es la forma como se generó y como Harold Dull, que fue el creador de esta técnica, lo definió para que realmente se cumplan los objetivos con esta técnica de tratamiento. Se debe trabajar muchísimo la respiración, o sea, cuando iniciamos con Watsu, el Watsu nosotros lo hacemos al paciente, no es de manera independiente, es una técnica de relajación. Anteriormente lo decían que no era tan terapéutica, porque no estaba como avalada como las otras de que esta es como facilitación, la otra es como bobas, la otra es como, ¿sí? Sino que en esta simplemente era una técnica de relajación. El Watsu se le puede aplicar a cualquier persona, incluso una persona que tenga estrés, que esté angustiada, que tenga ansiedad, que tenga cualquier sintomatología, pero que esté sana a nivel físico, se le puede aplicar Watsu.
y es muy rico, es muy relajante, realmente uno se suelta cuando le realizan el Watsu. Es como si nosotros estuviéramos cargando al paciente y bueno, ¿cómo se dice generalmente? Como balanceando al paciente, como arrullándolo. Entonces, por eso el paciente se va soltando y posteriormente con otros movimientos vamos generando diferentes posturas, así como se ve aquí en el agua. Cuando el paciente de pronto ya está más avanzadito y logra mantener ese control de la respiración y nos tiene ya confianza, incluso podemos introducir el agua, la cabeza dentro del agua y volver a sacarlo, y el paciente no va a sentir como esa, pues pucha, me metieron al agua, no, sino que va a estar confiado y relajado. Obviamente se le da la indicación, vamos adentro, y siempre la técnica debe ser suave. Se debe realizar sí o sí estas terapias, y lo ideal es que siempre se hagan en una terapia, en un fluido, en un agua, una piscina, que sea climatizada, que sea térmica, que tenga una temperatura adecuada, no caliente, pero tampoco fría, sino que sea un poquito más alta que nuestra temperatura corporal, para que se pueda sentir como esos beneficios de esta parte de termoterapia. Esta técnica de Watsu es muy buena para trabajarla en pacientes, como ya les indiqué, que estén estresados, tensionados, que tengan puntos gatillos. Para la fibromialgia es buenísima. En pacientes neurológicos que tengan espasticidad también mejora muchísimo porque disminuye un poquito el tono y nos permite trabajar. Hay que tener en cuenta que en los pacientes neurológicos nuestro trabajo, nuestros objetivos no van a ser disminuir tono, porque el tono ya viene dado por una lesión neurológica, y por más de que nosotros apliquemos técnicas, hagamos bardío, bueno, todas las técnicas que existen para modular el tono, usted lo modula, se relajó, al otro día le llega al paciente otra vez con su tono espástico o con su tono fluctuante o con su tono bajo. Entonces nosotros tenemos que enfocar siempre en nuestras terapias, no solo en tierra, sino también en agua, a trabajar la funcionalidad teniendo en cuenta el tono normal del paciente, si es hipertónico, si es espástico, si es hipotónico, si es tono fluctuante, y no enfocarnos en quedarnos toda una terapia disminuyendo tono muscular. ¿Por qué? Porque a la hora que salga el paciente, a la hora que usted termine otra vez su conexión nerviosa, activa el tono muscular, y eso siempre va a estar ahí toda la vida. Bueno. La otra técnica es la técnica de Water Pilates. Esta técnica a mí me encanta porque personalmente yo amo el Pilates por todos los principios que tiene esta técnica. Es una técnica muy antigua, el Pilates, creada pues o desarrollada por Joseph Pilates, donde él enfocaba a todos estos principios que son los específicos del Pilates: la concentración, el control corporal, la precisión, la fluidez, la respiración. Entonces, yo siempre trato de implementar todos estos principios en mi intervención, sea en tierra o sea en agua. Trato de implementar todos estos principios, nutriéndolos de mis conocimientos básicos como fisioterapeuta, nutriéndolos con la biomecánica y bueno, y con todos los otros conocimientos que nosotros como profesionales tenemos, porque a pesar de ser una técnica tan antigua, pues hoy en día siguen aplicándose todos estos principios como en el entrenamiento, en el ejercicio, en las terapias. Entonces trato de siempre aplicarlas, modificándolas un poquito. No soy tan específica estoy haciendo pilates. ¿Por qué? Porque a mí me gusta como mezclar las técnicas e intervenir con otras. Entonces el pilates es muy suave, muy tranquilo, muy de estabilidad. Y hay momentos donde yo a veces necesito trabajar, digamos, más impacto, pliometría, otro tipo de cosas. Entonces no me puedo quedar solo con pilates, pero sí me quedo con los principios, o sea, voy en el avance. Entonces es importante tener en cuenta eso. Primero manejemos estos principios independientemente de la técnica o el paciente que vayamos a abordar, sea neurológico, neumológico, cardiológico, deportivo, pediátrico, geriátrico. Siempre partir de los principios e ir aumentando la intensidad de manera progresiva y seguir manteniéndolos a pesar de que trabajemos otras áreas diferentes al Pilates. El Water Pilates es lo mismo, pero adaptado al agua. Entonces, todas las técnicas, todos los ejercicios que nosotros trabajamos en Pilates, desde Pilates, los que conozcan la técnica,
se adaptan o se trasladan y se hace uso de estos flotadores horizontales, los llaman pitillos, serpientes, gusanos, bueno, tienen nombres diferentes, no sé cómo los usan de pronto en Venezuela, pero son estos flotadorcitos larguitos de espuma y con esos empezamos a trabajar todo el control, hacer los ejercicios en el agua igual que los haríamos en pilates en tierra, pero manteniendo todos estos principios de control, de estabilidad, de respiración, de precisión, de fluidez, y ya. Entonces es como conocer muy bien la técnica de pilates para poder adaptarla al agua. Estas son unas referencias bibliográficas, no son del todo porque hay mucha cosa en internet que a veces no es tan efectiva, son algunas. Si de pronto tienen dudas o quieren material, me lo pueden solicitar, yo se los voy a enviar. Aquí pongo Aqua Brasil, que es y fisioterapia acuática, que es como donde yo me estoy enfocada a la parte de Aqua Brasil, y WABA, que es donde nosotros estamos certificados de manera internacional como terapeutas que podemos ejercer la terapia acuática. Entonces, muchísimas gracias. Espero que les haya abierto un poquito como la mentalidad en cuanto a lo que es realmente la terapia acuática. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer. Y al que le guste, pues seguir investigando y abordando y estudiando más sobre estos temas. Bueno, una pregunta. Excelente, Andrea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Inés. ¿El agua de las piscinas debe tener una temperatura específica o la terapia? Ay, se me perdió. Ups, no alcanzo a leerlo, se me va. Una terapia específica o puede realizarse en agua de cualquier temperatura. Lo ideal y lo que indica las técnicas y la terapia acuática como tal es que deben ser, el agua debe ser climatizada, no puede ser muy fría porque no vamos a obtener los beneficios, ni tampoco muy caliente, debe ser climatizada, debe ser rico, sentirse como un agua termal. Los termales anteriormente se usaban mucho en la parte terapéutica y los fueron adaptando ya a estas técnicas, pero anteriormente la parte de los termales era lo que más se usaba como en la parte terapéutica. Ya dado el caso que de pronto por dificultad, aunque anteriormente era más difícil calentar una piscina, eso cobraban hasta $3,000 y $5,000 por un equipo para calentar las piscinas, ya hoy en día es mucho más fácil. Aquí en Colombia ya incluso lo hacen a gas y a gas es muy fácil. Entonces la idea es poderlo trabajar de esa manera. Por ley, los centros de terapia y las piscinas que se trabajan acá como terapia acuática deben tener la piscina climatizada para poder brindar el servicio de terapia acuática, pero si por algún motivo no se puede, pues podemos realizar la técnica, pero no se van a obtener los beneficios que realmente merece el realizar este tipo de terapias. ¿Qué tanto puede influenciar una terapia acuática en cuanto a un deportista? Bueno, en los deportistas es súper importante y es muy efectiva. ¿Por qué? Porque promueve las condiciones, las capacidades físicas y las capacidades coordinativas. Entonces, dentro de todo eso entra lo que nosotros siempre trabajamos en un deportista, que va un poquito más allá. Trabajar con deportistas siempre es muy complejo porque ellos nos exigen, o sea, uno les pone algo y ellos quieren más y más y más. Entonces siempre como que el fisio que trabaja en esa área también tiene que ser muy creativo y estar brindando más como opciones, porque el deportista es exigente por lo mismo que es deportista. Entonces en el agua uno se puede aprovechar de todos estos principios y, por ejemplo, ponerle a trabajar velocidad, impacto, reacción, rapidez, con todos haciendo uso de turbulencias. Por ejemplo, en Hollywood, llevarlo un poquito más a los puntos donde él ya está más avanzado, ya no necesita esa progresión que sería con un paciente que va a iniciar, sino que ya lo llevamos al punto de controles rotacionales, hágalo de manera independiente, vamos, igualito que le exigimos en tierra, exigirles en agua.
Entonces es muy, muy chévere. Y lo mejor es que se les puede ir abordando, aunque no sean deportistas de natación, sino de otras áreas, fútbol, básquetbol, no sé, otros deportes, igual se les puede ir enseñando técnicas y trabajarles gesto deportivo de manera independiente en el agua. Entonces ellos tienen que generar mucha estabilidad y eso les trabaja toda la parte de control postural y core, que muchas veces uno lo olvida un poco trabajando en tierra. Ahí se obligan sí o sí a trabajarlo. Entonces por eso con los deportistas es muy, muy chévere trabajar en agua. Muchas gracias a todos. Me alegra que les haya gustado, que hayan entendido. En los deportistas mejora la capacidad física, la propiocepción, se hace mucho fortalecimiento, cuando hay lesiones ayuda a la readaptación, sí, es muy cierto. En la evolución del paciente, sea deportista o persona del común, ¿cuáles de todas las técnicas se complementan una con otra para obtener mejores resultados de acuerdo al diagnóstico? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque generalmente a veces tenemos la tendencia a aplicar una u otra técnica. Así como les explicaba con el Pilates, a mí me gusta mucho el Pilates por los principios, pero no me quedo solo con el Pilates, porque de hecho una de las exigencias del Pilates es hacer 10 repeticiones. Entonces yo cuando practicaba el Pilates yo decía, bueno, y si yo quiero trabajar, por ejemplo, resistencia a la fuerza, ¿tendría que hacer más repeticiones o variar la intensidad? Entonces, no, es que hay que variar la intensidad para generar mayor dificultad. Entonces yo decía, pero entonces seguiría yo trabajando fuerza, no resistencia a la fuerza. Bueno, entonces es como ir adaptando los métodos. En cuanto a las técnicas, por ejemplo, si yo estoy trabajando Halliwick, puedo combinarla, por ejemplo, con Balragás. O sea, las técnicas a veces son muy celosas, pero de una u otra forma, más que técnica, siempre tenemos que pensar en el paciente. ¿Qué tiene mi paciente y qué quiero lograr con mi paciente? ¿Hacia dónde lo quiero llevar? ¿Qué me está funcionando y qué no me funciona? Sí, hay mucha evidencia científica, pero no solo podemos quedarnos con la evidencia científica, también es muy válido la experiencia. ¿Por qué? Porque todo lo que se genera y todos los artículos científicos que se desarrollan por revistas científicas que deben ser avaladas, siempre toman una muestra, o sea, no es el 100% de la población. Entonces yo siempre digo, sí, es bueno tener una evidencia científica, pero también es bueno tener la experiencia de vivir y mirar qué le da resultado, qué le funciona a un paciente, qué no le funciona. Hay muchas cosas, y yo creo que a todos nos pasa, que de manera científica funcionan, pero usted lo aplica y a usted no le funcionó. Entonces uno no se puede quedar solo con eso, tiene que ser un equilibrio. Entonces pueden ir probando. Entonces trabajan Halliwick, estoy trabajando Halliwick. Ah, pero le quiero poner un flotador para que sea más independiente, pero sígame haciendo los puntos de Halliwick. Estoy haciendo Water Pilates. Entonces vamos a hacer ese, pero entonces trabajemos un poquitico de Aichi mientras estamos haciendo Pilates. O sea, ya depende de cada uno los objetivos que quieran plantear. Recuerden que más que el nombre de la técnica o más que decir esta técnica se llama así, estoy aplicando Aichi o estoy aplicando tal como de manera hasta egocéntrica, diría yo, es más mirar qué estoy haciendo, qué me está generando, cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados que estoy obteniendo y ya, no quedarse solamente en que, ya solamente tengo que hacer esta técnica y tengo que hacerla así, 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 así. No, pues esa es la técnica desarrollada, pero si a usted le funciona de otra manera, siguiendo estos principios o las bases que usted tiene como terapeuta, es viable aplicarlo. Yo estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias a todos. Gracias, Andrea. Carlos. Ponencia. Listo. Creo que ya no tienen más preguntas. Me alegra que les haya gustado, que tengan pues un abrebocas de lo que es la terapia acuática y que la sigamos trabajando, independientemente de si estamos realmente certificados o no por la UABA internacional. Si ustedes tienen un paciente y lo pueden trabajar en terapia acuática y pueden hacer uso, investigar un poco de manera algo empírico, trabajen lo que van a obtener resultados. El agua es muy agradecida y en el agua no hay tanto riesgo de trabajo como lo hay en tierra. Muchísimas gracias, Andrea, por tus recomendaciones. Muchísimas allí gracias. tenemos
las redes de Andrea, @oficioandreaRZ, Ujú. para cualquier duda y o petición. Y bueno, para que la sigan, Andrea hace muchos proyectos, Ujú. sobre todo online, de muchas clases, hace live, se los recomiendo, de verdad. Muchas gracias, Inés. Muchísimas gracias por ser parte de los que suman, Andrea, de verdad que 1.000.000 de gracias por pertenecer a esto y por darle este valor agregado tan importante al simposio. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad que muy, muy chévere. Como ustedes mismas lo dicen, el conocimiento que no se comparte es como si no existiera, es perdido. Entonces, súper chévere esta iniciativa, me encanta. Me encantan todas las clases que han habido con anterioridad y bueno, esperemos que sigamos con más proyectos como este donde podamos seguir compartiendo y enriqueciendo nuestro gremio, que cada vez seamos profesionales y no apliquemos ni seamos simplemente estudiar y aplicar y seguir como protocolos, sino que nos preocupemos más por brindar un servicio y una atención de calidad. Exactamente, muchísimas gracias. Andrea, te voy a ingresar hoy al grupo de la clase número 15, por allí si hay cualquier duda o cualquier recaudo, te lo pueden pedir. Muchísimas gracias, muchachos, por participar, por su asistencia. Nos vemos los que están inscritos para la clase con Eric Fariñas a las 6 de la tarde. Finalizo la reunión. Chao. Muchísimas gracias. Chao.